aquellas personas que hoy también nos sintonizan, se conectan por primera vez, sean bienvenidos a esta reunión. Con ustedes una reunión virtual. Damos gracias al Señor por la preciosa oportunidad que nos da de poder reunirnos para disfrutar su presencia juntos y en armonía. Hemos terminado una semana en victoria y comenzamos una nueva semana en victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Voy a invitarles en este día que puedan abrir sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 4. Jeremías 18, 1 al 4 es un pasaje de la Biblia bien conocido, y yo quiero que en esta mañana podamos compartirlo y que esa palabra penetre en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ponemos nuestras vidas en tus manos, dulce Espíritu Santo. Guíanos, Señor, a toda verdad y a todo conocimiento. Sé tú quien ministre a nuestras vidas, y que esta palabra, Señor, que hoy cae en el terreno de nuestro corazón, pueda germinar y dar fruto, y fruto abundante en Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pasaje que acabamos de leer en el libro del profeta Jeremías, para quienes están tomando nota, Jeremías 18 del 1 al 4, podemos ver que Jeremías recibió una instrucción precisa de ir a un lugar donde el Señor lo estaba mandando, porque quería enseñarle algo en su momento. Aunque esta palabra fue dada a Jeremías por un evento específico, vale destacar que está vigente y puede ser aplicada en nuestras vidas hoy en día. Dice que cuando Jeremías llegó a aquel lugar, hay tres elementos que él vio y llamaron su atención. El primero, el alfarero. El segundo, un instrumento en el cual el alfarero trabajaba, que era la rueda. Y el tercero, el barro que era moldeado. Y vemos cómo el alfarero en este pasaje simboliza a Dios mismo. El barro, que somos nosotros, que somos moldeados en la mano del alfarero, y la rueda, que significan todas esas situaciones de la vida, las experiencias, las cuales son movidas bajo el control del pie de aquel alfarero. Eso que nos va dando forma. Pero muchas veces en nuestra vida queremos conocer a Dios como ese Dios que es un Padre, que Él es nuestro Padre y debemos conocerle como Padre. Como proveedor, Él es proveedor. Como sanador, salvador, protector, libertador, Él lo es. Pero déjame decirte que si tú quieres conocer solamente esa parte de Dios, hay una parte que todavía necesitas conocer. Y es que Dios es Dios soberano. Y en este pasaje vemos cómo se muestra, se revela la soberanía de Dios como un atributo propio de Él. Nosotros le adoramos por lo que Él es Dios, pero Él es Dios soberano. Pero cómo nos cuesta muchas veces reconocer en nuestra vida práctica que Dios es soberano. Pero ¿qué significa, pastora, cuando usted dice que Él es soberano? Bueno, yo se lo puedo explicar en esta mañana en términos
terrenales, si se quiere. Y es que Dios tiene el poder de decisión, de dar leyes sin recibirlas de otro. Él hace como Él quiere. Y eso es la soberanía de Dios. En nuestra vida práctica muchas veces queremos tomar nosotros mismos el control. Y saben una cosa, muchas veces hasta nosotros queremos darle órdenes a Dios de cómo deseamos que las cosas sean hechas. Y vamos a una oración y le decimos: Señor, quiero que hagas de tal o cual forma. Como que si nosotros fuésemos los creadores de Dios y no Él nuestro creador. Dios es soberano y muchas veces la soberanía de Dios va a chocar en contra de nuestra voluntad. En la oración del Padre Nuestro nosotros vemos como dice: y hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Lo recitamos, lo hablamos, lo leemos, lo cantamos, lo declaramos, pero cuando caminamos y comenzamos a ver cosas que se escapan de nuestro control o que van fuera de nuestra voluntad, allí como que la vasija que está siendo armada como que comienza a perder la forma o comienza a resquebrajarse. Y sabes una cosa, ¿qué hace Dios con las vasijas que se resquebrajan? ¿Qué hace Dios con esas vasijas que se tuercen? Con esas que se van dañando, Él las deshace y las vuelve a hacer de nuevo. Por eso muchas veces atravesamos por situaciones donde vemos que somos quebrantados, que somos rotos, porque es necesario que quizás algún área de nuestra vida pueda ser perfeccionada. En este proceso del alfarero necesitamos ser formados en nuestro carácter. Necesitamos que la soberanía de Dios venga a nosotros, que Él haga como Él quiere para que la obra terminada sea una obra perfecta. Si nosotros caminamos según a nosotros nos parece o conforme sea nuestra voluntad o nuestros caprichos, entonces déjame decirte que no puedes llegar a ser una vasija perfecta. Queremos conocer a Dios como Padre, pero la estructura que nosotros tenemos en nuestra mente que del Padre es el Padre que impone esta sociedad. Es un paradigma de un padre que tiene que complacer al hijo en todo, que no puede corregir. Y ese no es el Padre que Dios es para nosotros, porque Él nos ama. Y la palabra dice que así como el padre que ama al hijo debe disciplinarlo, así mismo nosotros necesitamos conocer a ese padre, a ese alfarero que quiere corregir esta vasija porque Él quiere sacar algo bueno de nosotros. ¿Sabes? Muchas veces pasamos por situaciones en nuestras vidas y comenzamos a amargarnos, a endurecernos. Es como que el horno comenzara a cocer ese barro. Y nos endurecemos por las situaciones, por las aflicciones. Y cuando ese barro comienza a endurecerse por ese fuego de las pruebas, entonces ya eso que ha quedado mal hecho queda así. Y no hay más nada sino que quebrarlo. Necesitamos ser vasos moldeables, barro moldeable. Y una de las cosas que nosotros necesitamos para ser moldeados en las manos del Maestro es la humildad. Necesitamos humildad, y la humildad es reconocer que dependemos única y exclusivamente de las manos del Señor. Eso nos cuesta, quizá eso no es fácil. Reconocer que Él es Dios, que nosotros somos barro.
En oportunidades vemos personas que han llegado y quizás se han congregado como creyentes y luego de haber pasado cierto tiempo los vemos que vuelven a sus caminos de su vida antigua y preguntamos ¿por qué ha vuelto? Y la respuesta comúnmente es porque estuve allí y le pedí tal o cual cosa a Dios y no me la concedió. Porque pareciera que a veces venimos al Señor es solamente para ser complacidos por Él. Y Dios no va a complacernos en todo lo que nosotros queremos. Así como nosotros somos padres y en oportunidades, por más que el niño llore, vemos que algo no le conviene y no lo podemos complacer. Así mismo es nuestro Dios. Pero necesitamos asumir la cualidad de soberanía de Dios en nuestras vidas. No cegarnos por lo que queremos, porque si lo hacemos así vamos a retroceder. El alfarero tiene un ideal para nosotros, tiene un futuro para nosotros, ya Él lo ha diseñado. Para Él lo más importante es nuestro destino final, que es en la eternidad con Él. Mientras tanto, debemos asumir los procesos necesarios que, como decía el mensaje anterior, nos van a llevar siempre a otro nivel. Necesitamos los procesos. ¿Cuántas veces hemos hablado de la ley del proceso? Pero cuando los atravesamos, entonces quizás nos acobardamos, quizás nos enojamos, quizás podemos retroceder. Pero es necesario que entendamos que cada proceso que nosotros pasamos en esa rueda que nos van dando forma, van a tener un resultado excelente en las manos de ese alfarero. Esa rueda es la repetición de las experiencias que nos van moldeando. Un proceso nos lleva a un nivel y viene otro proceso y nos lleva a otro nivel de fe, de creer, de convicción, de seguridad de que nuestro Dios va a estar siempre con nosotros. No podemos dudar, debemos sumergirnos en el agua que es la palabra para que ese barro esté húmedo y pueda venir esa moldura sobre nosotros. Cuando entramos en algún proceso, lo primero que debemos hacer es sumergirnos en la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, necesito aprender algo que tú quieres que yo aprenda, necesito ser corregido, ayúdame, quiero entender para que este proceso pase pronto. Queremos muchas veces ir a otros niveles. Yo quiero ser como aquel y yo quiero ser como el otro, pero queremos omitir el proceso. Y no puedes omitir el proceso. Son necesarios para darte forma, para fortalecer tu carácter, para llevarte a un nivel de fe más allá. Para tomar en cuenta que aunque pases por situaciones difíciles, cualquiera sea la situación, eso va a pasar. Es necesario que nosotros en medio de los procesos adoremos al Señor. Y cuando decimos adorar al Señor es reconocer que Él está haciendo como Él quiere hacerlo. ¿Cuántos han pasado por procesos difíciles riéndose? ¿Cuántos han pasado por situaciones difíciles invitando a otros a que también pasen por esa? No, cuando pasamos en situaciones adversas muchas veces viene el desánimo, pero el desánimo nos va a impedir avanzar a otro nivel. Así que nosotros mismos debemos decidir que nosotros permanecemos allí en esas manos que nos están dando la forma que es la que necesitamos. Quizás no es la forma que tú quieres, pero es la forma que necesitas para seguir adelante. Hemos pasado procesos, días difíciles, y nadie nos dice que los procesos van a terminar. Pero lo que sí estamos seguros que en cada uno de ellos el Señor está presente. Muchas personas llegan al Señor con hábitos
que han destruido su vida familiar como persona, sus finanzas, que han destruido su vida laboral, y es necesario que el maestro pueda romper con todas esas cosas y que pueda moldearte a su manera. Él no nos va a moldear como éramos antes. Él no te va a moldear a como eras antes. Él te va a moldear como Él necesita que tú seas al final de ese proceso. Ay, pero es que yo antes tenía y hacía. Olvídate de lo que era antes, ya eso se rompió. Romanos capítulo 9, versículo 20 dice: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Necesitamos ser humildes, reconocer que Dios tiene todo bajo control. Que aunque nos parezca triste, nos parezca doloroso, nos parezca, quizá muchas veces hemos llegado a pensar que algo que nos está sucediendo es injusto a nuestra vista. Pero Dios conoce todas las cosas. No podemos cuestionar a Dios, es otro aspecto que debemos tener en cuenta para ser moldeados. Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Dice el libro de Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pensamiento más alto que tiene Dios para nosotros es que podamos tener una eternidad al lado suyo. Ese es el pensamiento más alto, más sublime, supremo. Que podamos conocerle en este camino, pero que podamos vivir una eternidad en su presencia. Pero eso no es fácil, porque quizá muchas veces cuando pasamos por situaciones las más tristes que podamos conocer, pensamos que es para destrucción de nuestras vidas, y déjame decirte que no es así. Si nosotros conocemos a Dios como nuestro Salvador, no hay nada que nos pueda destruir. Aun cuando nuestro cuerpo pueda perecer en la tierra, nuestra alma se va a ir a una eternidad con el Señor. Porque muchas personas ven la muerte como un fracaso. Y yo hace un tiempo conversaba con mi esposo y le decía: ¿por qué tanta gente se empeña en decir no quiero morir? O ¿por qué vamos a orar para que no se muera? Y ciertamente somos útiles en la tierra, pero la palabra dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor vivimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y él me decía: es por el apego que tenemos muchas veces a lo que vemos. Es necesario que nosotros podamos ver con nuestros ojos espirituales más allá de los límites de lo humano, para poder ver la eternidad que nos está aguardada en la presencia del Señor. Y yo le decía: todos queremos estar en la presencia del Señor, pero ninguno nos queremos morir. Y ver la muerte física como un fracaso. Y quizás usted está diciendo, usted lo ve ahora diferente por lo que sucedió. Y déjeme decirle que sí, todo lo veo diferente. En principio, ¿saben? Cuando fueron mis primeros días de viudez, que no, es una palabra que nunca la tuve en el diccionario de mi vida, no la tuve en mi vocabulario, pero esos primeros días me sentía como afrentada. Y el Señor me decía: ¿por qué te afrentas si Él está en mi presencia? Y yo le dije: Señor, si Él está feliz allá, yo estoy feliz también por Él. Y he tenido que cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas.
Sentí como gente veía con cierta burla, veía como la gente veía con cierto sarcasmo el hecho de que mi esposo se hubiese partido a la presencia del Señor. Y tuve que decirle: Señor, obra en mis pensamientos, obra dentro de mí y ayúdame a ver la victoria que mi esposo ya obtuvo para que yo camine también así. Y revisábamos cada una de las prédicas que él tuvo en este último año. Y muchas veces repitió que él anhelaba ver a su maestro cara a cara. Era su anhelo. Ese debe ser nuestro anhelo. Pero nos empeñamos en ver que la muerte es un fracaso. Por eso dice la palabra, y el Señor tuvo que expresarlo a través de sus siervos: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Te hablo de esto porque hay algo que trasciende la importancia de las cosas que nosotros podamos vivir aquí en la tierra. Es importante trabajar, sí. Es importante buscar el sustento, sí. Es bueno que puedas vivir cómodo, claro que sí. Pero lo más importante, que está por encima de todo eso, es que podamos tener la visión que un día tenemos que ir a una eternidad. Y qué bueno que podemos ir y estar seguros que vamos a estar en la presencia del Señor, porque ese es el plan perfecto de la obra del alfarero. Leí hace unos días una historia de una pareja de misioneros que ellos fueron a un lugar muy alejado y fueron dos parejas de misioneros. Una llevaba un niño ya de 2 años, una niña de 2 años. Y la otra pareja se fue sin niños. No, una llevaba un varón. Y estuvieron en aquella aldea predicando y eran tan rebeldes que nadie se acercaba a escuchar la palabra. Al contrario, les hacían desprecio por ser cristianos, les hacían burla. No tenían quizás dónde ir a comprar porque nadie les quería vender. Solo un niño que se acercaba todos los días iba y les vendía provisión y les vendía pollo todos los días. Y así estuvieron por 2 años en aquel lugar. Y una de las parejas regresó, la que no tenía hijos, y la otra se quedó. Y la mujer, la misionera, salió embarazada nuevamente en ese lugar y dio a luz una niña. Pero resulta que después que da a luz se enfermó gravemente y falleció. Y aquel misionero comenzó a entristecerse y ver que como que no había una razón por la cual él permanecer ahí, si en esos 2 años nadie se había convertido al Señor, y decidió regresar también. Y regresó, y la niña que estaba recién nacida se la entregó a aquella otra pareja que habían estado con ellos, porque ellos no habían podido tener hijos. Y el hombre se endureció, se rebeló, vino a su vida una actitud rebelde y se fue y se volvió a casar y tuvo otros hijos, pero se apartó del Señor. Y comenzó a hacerle reclamos al Señor por todo lo que le había sucedido, diciéndole: te fui a servir en aquel lugar para que conocieran de ti y nadie se entregó, y contrariamente perdí a mi esposa. Y aquella niña comenzó a crecer con la otra pareja de misioneros y siguieron sirviendo al Señor. Se fueron a Estados Unidos y la muchacha comenzó a estudiar en una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos. Y un día, mientras ella estudiaba, vino un anuncio de unas personas que venían de aquel lugar donde sus padres habían estado mucho tiempo, y ella conocía la historia y ella quería ir a conocer ese lugar donde su madre había quedado enterrada.
y comenzó a conversar con el conferencista que venía. Y el conferencista venía a dar el testimonio de cómo 600 personas de aquella aldea habían conocido a Cristo. Y cuando la muchacha comenzó a hablar con él, él le dijo: yo conocí a Cristo por una mujer a la que yo hace muchos años le vendía pollo. Su amor por mí, a pesar de lo que sucedía en la aldea, me dio testimonio del amor de Cristo. Y en aquel lugar hay una cruz blanca enterrada con el nombre de ella. Y por el testimonio de ella que dejó su vida en ese lugar, 600 personas aceptaron al Señor. Dios es soberano. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Aquel misionero que se regresó, que enterró a su esposa, pero que también enterró su ministerio misionero, cayó en el alcoholismo. Y la muchacha fue a buscar a su padre. Su padre, ya en el lecho para morir, comenzó a contarle y ella le dijo: yo conozco la historia, papá. Necesitas a Dios. Y él le decía que él no quería nada con Dios, porque tanto que él había entregado y nada había sucedido. Y le dijo: papá, vengo a darte testimonio que por la obra que ustedes hicieron en aquel lugar, hoy 600 personas conocen a Cristo y andan predicando a Cristo también en otros continentes. Dice que aquel hombre se echó a llorar y a llorar en arrepentimiento, reconcilió su vida con el Señor y partió a la presencia del Señor. ¿Te das cuenta cómo la soberanía de Dios actúa en las vidas? Pero al fin y al cabo, lo más importante es que ese misionero reconcilió su vida y fue a la presencia del Señor. Su esposa, que perdió la vida en aquel lugar, fue a la presencia del Señor. Y 600 personas salvaron también sus vidas. Y a través de ellos muchas más. Dios está trabajando en tu vida, pero lo más importante es tu salvación, la salvación de tu familia, y que tú puedas predicar el mensaje del evangelio del reino a todo el que se te atraviesa. Y quizá usted dirá: pero ay, que la pastora, ella predica así porque no le duele. A todos nos duele algo. Todos nos duele pasar por un proceso, pero entendemos que detrás de ese proceso no hay nada para destruirnos, sino para impulsarnos, para llevarnos adelante, para que podamos ir predicando que Dios es Dios soberano en el cielo y en la tierra. Y si te ha costado entender la soberanía de Dios, yo hoy te invito a que puedas entrar en la profundidad de su palabra, de su presencia, y aún en los momentos de dificultad, del proceso que puedas estar atravesando, sumérgete y déjate ablandar en las manos del alfarero. No te dejes endurecer por las situaciones de la vida, porque te están moldeando y quizás sea más duro. No nos imaginamos si el barro hablara, qué cosas no podría decir cuando está siendo amasado, formado, cuando se le está dando forma. Quizás cuando está más duro, quizás dolerá menos cuando está hablando. Pero necesitamos reconocer que Dios es soberano y que estamos en sus manos. Necesitamos tener esa flexibilidad que nos da la palabra, que nos da sumergirnos en su espíritu. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa vasija que el alfarero está formando con este barro lleva contenido dentro
algo especial. Dice la palabra que somos templo y somos moradas del Espíritu Santo. Así que somos vasijas portadoras de la gloria de Dios. Somos vasijas de honra. Necesitamos honrar a Dios con nuestras vidas. Necesitamos dar a conocer al mundo lo que hay dentro de nuestras vasijas de barro, de nuestras vidas. Lo que hacemos, lo que decimos debe reflejar el amor de Dios donde quiera que vamos. Así como aquella mujer, aquella misionera, sin hablar mucho, solo con mostrar el amor de Dios, aquel niño pudo impactar su vida para que fuera transformada y para que él también predicara y diera testimonio de que hay un Dios que es Dios de amor. Pero si alguien te hace mal y comienzas a desearle mal también, y comienzas a querer tomar venganza, y comienzas a proferir palabras de maldición, y comienzas a quejarte en medio del proceso, déjame decirte que tu vasija está agrietada y necesita ser formada de nuevo. ¿Recibimos malos tratos? Sí. ¿Somos vituperados? Sí. La palabra dice que somos bienaventurados cuando por la causa de Cristo, es decir, cuando por decir que somos cristianos no vamos a tomar venganza con nuestras manos, no vamos a arremeter en contra de nadie. Somos bienaventurados cuando aun cuando nos tiren piedras nosotros lanzamos bendiciones. Somos bienaventurados. Entonces somos una vasija que estamos siendo moldeadas a la imagen del mismo Cristo. Que dice la palabra que aunque fue llevado al Calvario, allí no abrió su boca, sino que su amor fue demostrado allí. Cantamos, quiero ser como Cristo, quiero ser como Jesús, hazme a tu imagen. Pero cuando nos toca reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, entonces preferimos aflojar los clavos y bajarnos de esa cruz donde decimos que estamos con Cristo juntamente crucificados. Y si podemos darle un golpe a alguien, se lo damos. No, necesitamos ser como Cristo. Y muchas veces lo he dicho y yo lo voy a seguir diciendo. Nosotros conocemos la forma más poderosa que tenemos para resolver cada una de nuestras situaciones. Y esa forma se llama oración en la presencia de Dios. Oración a través de su palabra, confiando en sus promesas. Entonces tú ves cómo la atmósfera cambia. El que te vituperaba ya no te vitupera. El que te tiraba piedras ya te tira un ramo de flores. Y muchos preguntan, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue que la atmósfera se transformó? Fue cuando el carácter de Cristo se reflejó a través de tu vida, a través de esa vasija de honra que porta la gloria de Dios donde quiera que va. Pero eso, somos barro, somos sus vasijas. Y necesitamos dejar que Él use nuestras vidas como Él quiera. ¿Y sabes cómo es? Como Él quiera. Como Él quiera. Como Él quiera. Donde Él quiera usarte, Él te va a usar. Y muchas veces decimos, ay Señor, usa mi vida. Y creemos que usar nuestra vida es que podamos ir y orar por los enfermos y que sean sanados, predicar y que sean salvos. Sí, esa es una forma que Dios va a usar tu vida. Pero muchas veces va a usar tu vida en medio del quebrantamiento para que otros también sean enseñados y sean edificados a través de lo que Él está haciendo en tu propia vida. Y muchos dicen entonces, ¿cómo es que pasando necesidad levanta sus manos? ¿Cómo aquel que no tiene nada que comer en su casa puede cantar? ¿Cómo aquel que está pasando aquella tribulación adora al Señor? ¿Cómo que está pasando por el COVID y lo atravesó y viene otra vez y adora al Señor? Eso edifica también la vida de otro, porque estás mostrando el carácter de Cristo en tu vida, que a Cristo nada lo detuvo. Ni aún la muerte
pudo detener a nuestro Señor Jesucristo. Y decimos, vamos en una temporada de avance, pero cuando encontramos una piedrita en el camino, nos hace estorbo y nos regresamos. Retrocedemos porque pensamos que es algo muy difícil. Si quieres mostrar el carácter de Cristo y decir que estás en avance, no va a haber nada que te pueda detener, porque estás agarrado de la soberanía y de la mano del poderoso Dios, que no te va a dejar, no te va a desamparar, pero no te va a dejar hasta que la obra esté terminada. Hasta que la obra en tu vida esté culminada. ¿Y cuándo se culmina, pastora? Pregúnteme. Cuando dejemos esta tierra y vamos a su presencia. Alguien me preguntó hace unos meses durante el proceso, porque vio unas lágrimas en mis ojos y me dijo, ¿por qué llora? Y yo tuve una respuesta muy sencilla. Le dije, lloro porque todavía estoy en este cuerpo. Todavía estoy en esta vasija de barro. Porque cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces estaremos en gloria con el Señor. Cuando este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y tengamos el cuerpo glorificado y estemos en la presencia de Dios por la eternidad, entonces no va a haber lágrimas, no va a haber lloro, no va a haber tristeza. Entonces ya esas vasijas estarán eternamente en la presencia de nuestro Dios. Y cantamos al Señor: barro en tus manos yo quiero ser. Y si tú quieres, puedes hacerme a tu manera. Y le decimos al Señor: rompe mi copa, rompe mi vaso, rompe mi cántaro. Y nos elevamos a la presencia del Señor. Pero cuando comenzamos a sentir que el barro comienza a apretarse en las manos del alfarero, entonces es donde somos probados realmente, si queremos ser moldeados a su forma. Yo no sé si aquí hay personas en este día que aún no han entregado su vida a nuestro Señor, que me dicen: yo quiero ponerme en las manos del alfarero como ese barro. Quiero que Él me dé la forma. Estoy pasando por una situación difícil que no la entiendo, pero sé que el alfarero tiene todo el control y Él me va a ayudar. Hace unos días en nuestro altar le decía a mis hijos: vamos a cantar, y siempre cantamos las canciones que están sonando en la congregación, y yo le decía: yo quiero que cantemos una que yo cantaba hace muchos años, y dice: si el sol llegase a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. No importa si no entiendes el proceso que estás atravesando, yo quiero que hoy podamos reconocer que Dios es soberano. Si hay personas que hoy quieren entregar su vida al Señor, levánteme la mano en alto para guiarlo en una oración. Por allá una mano que se levanta, ponte en pie, hija. Alguien más que quiera aceptar al Señor, que me levante su mano. Vamos a estar en pie en la iglesia y vamos todos en una oración sencilla a guiarle para que ella ponga su vida en las manos del Señor. Padre, repita conmigo: Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de reconocer que eres Dios soberano en el cielo y en la tierra. Reconozco que Jesucristo es Dios y que el Padre le levantó de entre los muertos. Hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que Él vino para darme vida y vida en abundancia. Escribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre. Amén y amén.